Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla y hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 3 de la primera temporada de House. El capítulo comienza con una pareja adolescente que se encontraba teniendo una acalorada relación sexual, pero de repente el muchacho que momentos antes había presentado un episodio de tos se desmaya quedando literalmente de cama. Brandon. Por motivos no muy claros, el paciente termina en manos de House, que comienza a notar los síntomas en una pizarra, sin duda lo mejor que ofrece House en cuanto a razonamiento médico, y destaca los siguientes síntomas: tos, sarpullido, desmayo, náuseas, dolor abdominal, hipotensión y fiebre. Eso es muy raro. Luego de detallar los síntomas, menciona la dificultad del caso basado en que ninguna enfermedad presenta esta sintomatología de forma simultánea. Llamativamente, una enfermedad que podría hacerlo sería el coronavirus con el que hoy estamos conviviendo, pero bueno, en ese momento no existía como tal, así que lo vamos a descartar. ¡Uy, qué mal! Como diagnóstico alternativo, Dr. House plantea una alteración endocrina entre las cuales se involucra el hipotiroidismo, diagnóstico que realmente no concuerda con el cuadro, pero en fin, es una serie de televisión. Otro diagnóstico en simultáneo que se plantea, porque House cree que son dos enfermedades al mismo tiempo, basado en la multitud de síntomas, es una infección sistémica por estafilococcemia, por lo que inicia un tratamiento antibiótico empírico. Hagan examen de bacterias, un amplio rango de antibióticos, una prueba de CortStim y un ecardiograma. Una vez descartado el hipotiroidismo porque las pruebas de TSH eran normales, el equipo se inclina por la infección sistémica que cubriría todos los síntomas excepto la tos. Sin embargo, los cultivos en sangre dan negativos para una infección y el paciente comienza a presentar falla renal, por lo que deciden suspender el tratamiento antibiótico. Sus riñones se están cerrando. El tratamiento no lo está mejorando. Lo está matando. Es posible también que los cultivos dieran falsos negativos, por lo que esta conducta puede ser discutida en la vida real y los antibióticos podrían ajustarse a la falla renal si se pensara que la causa de la misma no son los antibióticos. Pero el equipo toma esta decisión basada en la evidencia presente, por lo que su accionar no estaría del todo mal, pero sí sería temerario si se sospechara una infección. De todas maneras, se establece que la falla renal no obedece a los antibióticos debido a que a pesar de la suspensión de los mismos, el cuadro no mejora, por lo que se vuelven a colocar y el paciente sorpresivamente presenta una mejoría luego de haber estado en la unidad de cuidados críticos. Todo parecía ir viento en popa hasta que de repente los análisis muestran disminución severa de los glóbulos blancos entrando en una neutropenia, por lo que al disminuir severamente sus defensas se lo aísla en un área para pacientes inmunodeprimidos. El conteo de glóbulos blancos baja. Su sistema inmunológico falla, debemos llevarlo a descontaminación. En vista de la nueva circunstancia, se le decide hacer una punción de médula ósea al paciente y aunque no lo mencionan, impresionaría que además de la alteración de glóbulos blancos, el paciente presenta una aplasia medular, lo cual desconcierta aún más a todos y creo que en toda la serie es la única vez que veo a House agarrar un libro, donde allí encuentra la respuesta elaborando una teoría. El paciente comienza con una cascada de síntomas que luego presenta una mejoría cuando se le restringen las visitas y luego de entrar a una unidad de cuidados críticos y en vista de que el único síntoma que no encaja con el cuadro es la tos, House sugiere que alguien le está dando medicina para la tos, pero que en esa medicina en realidad es colchicina debido a un error por parte del farmacéutico que le vendió el remedio. Sí, House pensó en todo eso en una hora más o menos. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Con esta teoría en mano, House confronta a los padres y a la novia, quienes le terminan confesando que la madre le seguía dando la medicación para la tos a pesar de estar internado. Luego le dan una vuelta más de rosca al capítulo con una situación que no viene al caso y termina con House teniendo razón. Bueno, nos vamos. Es un capítulo interesante porque el misterio en sí no es médico, sino que tienen que ver con el accionar de los participantes. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son forzadas para darle sentido a la trama. En primer lugar, el problema principal se desencadena por una equivocación en la venta de la medicación con pastillas sueltas, algo extraño, pero es posible que pueda suceder. En segundo lugar, los padres dándole medicación al hijo a pesar de encontrarse en un hospital y no decirle nada a los médicos. Podría ser algo que sucediera, pero me cuesta un poco creerlo. Digo, están en un hospital con médicos que lo están estudiando y uno de los padres va a darle medicación escondidas. Me cuesta creerlo, pero no digo que sea imposible. Bien, te daré 10 chelines si puedes probarlo. Hablando sobre la colchicina, sabemos que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la gota y como House describe en una parte del capítulo, cuenta con 3 fases en relación a la intoxicación con la misma. La primera, hasta 12 horas de la primera ingesta, predominando los síntomas gastrointestinales y la depresión hídrica, lo que provocaría la hipotensión presentada en el paciente. La segunda fase involucra compromiso medular con anemia y neutropenia que puede comprometer incluso la vida del paciente, acompañado de falla hepática, falla renal y lesiones cutáneas. Estas últimas están mal ubicadas en el desarrollo del episodio
episodio porque es un dato semiológico temprano en el paciente, por lo que no se correlacionaría. Y en la tercera fase, el paciente presenta la alopecia mencionada con una recuperación medular de rebote. En esta última es donde House termina de concretar el diagnóstico. ¿Y qué se supone que te pasa después de eso? Hay pérdida de cabello. La dosis tóxica de colchicina asciende a los 0,5 mg kilo, pero con más de 2 comprimidos al día podrían aparecer los síntomas de la fase 1. La presentación de la colchicina es de 1 miligramo. No se menciona cuál es el remedio para la tos en el capítulo, pero probablemente el paciente lo haya consumido cada 8 horas, con lo cual sería suficiente para provocar los síntomas de la fase 1. Realmente sería un diagnóstico difícil de establecer en un paciente que tenga gota, enfermedad con la cual se encuentra asociada al uso de la colchicina, pero la problemática radica en un error por parte de los padres que continuaron dándole la medicación a escondidas de los doctores. ¿Que esto puede pasar? Bueno, todo puede pasar, pero a pesar de eso, es un capítulo entretenido que pone a prueba el razonamiento médico del equipo de House y que de forma académica nos enseña a utilizar el método hipotético deductivo. Abajo les dejo un enlace para quienes lo quieran ver. No olviden darle un me gusta al video y compartirlo. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. ¿Te gustó tanto como a mí?